Buenos días a todos, todas y todes. Es un gusto para mí presentar este panel, Archivo de la Memoria Trans, Política, Estética y Memoria. Y este encuentro se realiza en el marco del proyecto Memory Rights, Cultural Memory in LGTB Activism for Rights, y que es parte del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, en virtud del acuerdo de subvención Marie Skłodowska-Curie. Es un proyecto que ha dirigido Daniele Salerno, está dirigiendo todavía en su fase europea. Daniele ha estado aquí en Buenos Aires como investigador visitante en el Instituto Gino Germani. Es un gusto para mí presentar este panel que está integrado por María Belén Correa, Col Risky, Daniele Salerno, y que va a contar con los comentarios de Mara Glossman. En primer lugar, voy a presentar a María Belén Correa. María Belén es una activista trans argentina. Fue fundadora en 1993 de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, en 2004 de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans y Transpowerment en los Estados Unidos, y desde 2012 María Belén es directora del archivo Memoria Trans. Así que María Belén, un gusto presentarte y bueno, les recuerdo a los expositores que disponen de 15 minutos para realizar sus presentaciones y luego de las cuales Mara hará el comentario. Bueno, María Belén, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero empezar a contarles un poco de cuando estamos hablando del archivo de la memoria trans, de qué estamos hablando. Hablamos de distintas colecciones privadas que fueron recolectadas bajo un nombre. ¿Cómo se organiza esto? Este, tiene un punto de partida que es la muerte de Claudia Pia Baudraco, una activista que junto a ella fundamos el primer grupo que decimos del 93. Yo a ella la conozco después de haber regresado de Italia y al tener unos 2, 3 años más y una vivencia mucho más grande de haberse hecho trans desde los 13 años. Este, tenía una vivencia mucho más amplia y tenía una particularidad que juntaba fotos. Y cuando la conozco y después fuimos viviendo juntas durante un largo tiempo y compartiendo el activismo, también fui colaborando con esa caja fotográfica, con esa caja que eran de recuerdos. Esa caja fue sobreviviendo a allanamientos, mudanzas, inclusive después de su muerte estuvimos buscándola 3 meses y ella la dejó guardada en un sótano, en un lugar específico donde sabía quién la íbamos a encontrar y cuál era el valor que le íbamos a dar. Con esa caja fue el disparador coincidiendo con la Ley de Identidad de Género de Argentina en el 2012, que nos sitúa en Argentina en el mismo momento de un 10 de diciembre de 1983, cuando la sociedad argentina tiene una democracia. Para la democracia de las personas trans es en el 2012, cuando el país nos reconoce como ciudadanos y ciudadanas, dándonos una identidad, una lucha tan grande que tiene Argentina en la búsqueda muy fuerte de derechos humanos de una identidad. A partir de que de nuestra reciente democracia de 9 años, nosotros también vinimos a ocupar ese espacio que tuvieron en su momento al venir la democracia, el 85, un punto para poder hacer un juzgamiento de lo que había pasado, y también esa recolectar de archivos y memorias y empezar a ver, comparándonos con lo a muy grandes modos, ¿no es cierto?, de lo que es el archivo de madres y abuelas, un archivo que es tan grande y que documenta un genocidio de Estado con un Estado que se encargó de ocultar pruebas. Nosotras comparándonos también tuvimos un Estado que se encargó de un exterminio y a pesar de ese exterminio y tener todas en contra, pudimos hacer sobrevivir estas fotografías. En este contexto es en el cual la primera etapa del archivo, estamos hablando de 2012 hasta el 2014, que era un grupo cerrado, privado de Facebook, a modo de logia, en la cual intercambiábamos fotos y experiencias y nos sabíamos vivas.
una de otras y empezamos a identificar dónde nos encontrábamos en cada región, las que estábamos fuera del país y las que estábamos, y ahí habíamos emigrado dentro del país, porque había las que de Córdoba se habían ido al sur, las del sur al norte, las del norte a Buenos Aires, y así sucesivamente, y empezamos en esa búsqueda de los primeros 3 meses. El boca a boca hizo que muy rápido fuéramos unas 1.400 personas argentinas dispersas por el mundo. Después en ese transcurso de tiempo, el reencontrarnos y la virtualidad, de empezar a compartir fotografías, identificar personas, compartir fotos que muchas habían perdido, que estaban presentes, que preguntaban cómo tenés esa foto, soy yo, o yo la saqué, cómo la tenés, esas cuestiones que eran las conversaciones que teníamos dentro del grupo de Facebook. La conozco a Cecilia Stalles, una activista que estaba haciendo un intercambio con Canadá y a partir de ahí me pide unos distintos materiales para poder documentar un travesticidio. Le doy un listado, elige el caso de Gina Vivanco, de ahí una pieza que armó al final para poder exponer sobre Gina Vivanco que se llama De la misma especie, y que lo pueden encontrar en nuestra página web, archivotrans.ar, o en YouTube, inclusive de la misma especie creado por Cecilia Stalles. Ese corto documental y el viaje de Cecilia a Canadá hace de que conozca archivos LGTB y trajera esa idea de decir, tenés que hacer lo mismo, ya que lo mío o lo que teníamos hasta ese momento estaba cometido el fin de que nos sabíamos vivas y la familia estaba compartiendo las fotografías. Lo que viene a decir Cecilia era que eso no teníamos que sacarlo de la clandestinidad y hacerlo visible hacia el punto de afuera, ya que había una historia que no estaba contada o estaba mal contada. A partir de ahí fue el proceso entre el 2014 y el 2015, ese convencimiento de hacer el archivo virtual a pasarlo a un archivo profesional, de un escaneado para protección de esa fotografía. Y ahí comienza la otra etapa, entre 14, 15, 16, hasta llegar hasta el 2017, donde se escanea una cierta cantidad de material para poder tener nuestra primera exposición en el Haroldo Conti, un centro muy emblemático porque está dentro de la ex EXMA, un centro de tortura, un espacio de memoria y poder lograr exponer en una etapa de nuestros 4 años donde el gobierno no estaba muy no estaba muy afín a los derechos humanos, pudimos lograr tener esa sala. No fuimos financiados, tuvimos que hacerlo por mediante colectas también para poder cubrir los gastos de tener una sala, y lo que significa tener una curación de 5.000 fotos llevadas a 500 con fotografías grandes, con marcos. Los gastos que llevó fue cubierto por nuestra misma comunidad, pero pudimos tener nuestra propia muestra que se llamó Esta se fue, a esta la mataron, esta murió, que fue la presentación o la ventana para que distintos grupos artistas, espacios de memoria, eh, archivistas y demás afines pudieran conocer lo que veníamos haciendo durante todo este tiempo que estoy contando en este medio de resumen. A partir de la exposición de diciembre del 2017 fue un derrotero de venir por el Centro Cultural Kirchner, en San Martín, o empezar a salir hacia afuera y tener presentaciones desde el Reina Sofía en Madrid, o ahora en este momento que tenemos en el Virreina de Barcelona, la pisada del Ñandú, una exposición colectiva, o exposiciones compartidas con el TED, o tener distintas guiños de distintos artistas a nivel internacional que hacen de que hoy en día nos estén tomando en serio en Argentina y que dejáramos de ser un grupo de travestis que juntan fotos a pasar a ser coleccionistas, artistas, fotógrafas, coleccionistas, archivistas, protectoras de un material y generadoras de ese propio material, porque es la única forma en que puedan tener acceso, es el que nosotras lo estemos mostrando. No sé cómo estoy de tiempo. Voy a tomar algo.
Si no me pueden ayudar con alguna pregunta. Tenemos nos manejamos a partir de las distintas etapas que tenemos dentro de lo que es el archivo. Hay alrededor de 45 acervos, que esos acervos son de distintas personas que a la vez también son coleccionistas, como lo era Pía, porque otra particularidad es que el archivo de la memoria trans podía haber quedado solo con la caja de Pía, que con eso nos quedaba perfectamente para poder documentar todo, porque ella había viajado no solamente al exterior, sino que había viajado por toda la Argentina, como para poder documentar con esa misma caja y que hubiera quedado como el Museo Travesti de Perú o Casa Susana de Nueva York, colecciones privadas y cerrado como la caja de Frida Kahlo, en la cual no puede acceder otro material a ese archivo o a esa colección. El archivo de la memoria trans está abierto constantemente para seguir consiguiendo otros materiales de otras compañeras que también son coleccionistas, que tienen este material resguardado de su forma casera, a la cual nosotras, al tener acceso, les enseñamos de cómo se conserva este material. Cuando nos prestan el material tenemos tres formas, nosotras o nos donan el material y les entregamos una copia, o lo recibimos en forma de concesión en la cual lo limpiamos y lo tenemos guardado, pero vos lo podés retirar cuando vos quieras porque es tuyo. Y la otra forma es el prestado en la cual nos lo entregan, lo limpiamos, lo acondicionamos, lo escaneamos y lo devolvemos, pero lo devolvemos envuelto en papel PH y les enseñamos de cómo se conserva ese material, ya que le damos la importancia y le hacemos entender cuál es la importancia que tiene ese material, ya que ellas, al ser sus propios recuerdos, decidan ellas mismas qué se tiene que hacer con eso. Nosotros registramos a forma archivo y de la mejor calidad ese material. Em, Aparte de como todo archivo, que es la etapa de juntar el material, limpiarlo, catalogarlo y archivarlo, a partir de ahí comienza la etapa de la que realmente somos conocidas, es que generamos nuestro propio material para poder mostrar lo que hemos juntado o lo que hemos trabajado. O sea que tenemos un mecanismo artístico de poder mostrar mediante muestras, mediante exposiciones, mediante videos, mediante exposiciones virtuales, artísticamente este archivo. De una forma política, mostrar lo que pasó y lo que realmente mal contaron en un pasado, ¿no? Son imágenes que fueron sacadas por nosotras mismas en ambientes y sabiendo que afuera era totalmente prohibido y hostil el ambiente argentino. Yo creo que ahí sí estoy en mis 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias, María Belén. Ahora, y también por ajustarte al tiempo, ahora le doy la palabra a Cole Rinsky. Cole es profesor asistente de estudios latinoamericanos en el Departamento de Español, Italiano y Portugués de la Universidad de Virginia y está afiliado al Departamento del Feminismo, Género y Sexualidad. Es el coeditor de un número especial de la revista Transgender Studies Quarterly, titulado Trans Studies en las Américas, publicado por Duke University Press, y actualmente es editor de la sección de traducción de la misma revista. Sus trabajos han sido publicados en revistas como Radical History Review, el Journal of Visual Culture, entre otras. Cole, adelante. Sí, gracias, Emilio, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer a Daniel Salerno por la invitación y por organizar este evento, a María Belén Correa por su activismo totalmente fundacional y su visión por un mundo mejor para nosotros, las personas trans. También quiero agradecer a Emilio Krenzel y a Mara Glossman por la introducción y también la respuesta. Antes que nada, quiero señalar que no es solamente un honor, pero realmente una intervención estar acá con ustedes, porque soy un académico, no solamente un académico, pero un académico trans y no tenemos espacios para difundir nuestros saberes, conocimientos dentro de instituciones y también afuera. Así es un gran placer estar acá con María Belén en particular.
compartiendo el espacio. Voy a presentar sobre la exhibición que María Belén mencionó. Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Pero antes de eso, mi trabajo en líneas generales sitúa el estudio del sexo y género en un primer plano de análisis cultural, prestando atención particular a la producción cultural trans e historias de violencia estatal en las Américas. El título de mi presentación hoy día es Reanimando el archivo de la memoria trans, las políticas de memoria y las políticas trans post-dictatoriales, y forma parte de mi libro en proceso titulado tentativamente Marea Transfeminista, los estudios trans más allá del liberalismo. Examinando archivos fotográficos de resistencia, prácticas activistas y producción cultural trans, el libro ofrece una interpretación alternativa, tanto histórica como cultural, de las políticas y activismos trans, desplazando el sujeto liberal que sigue organizando el campo de los estudios trans, tanto como el campo de estudios queer, anglófonos más que nada. Algunas de las preguntas centrales que guían esta investigación son: ¿cómo se vuelven legibles los derechos trans y bajo cuáles condiciones? ¿Cómo se convierten en sujetos políticos las personas trans? ¿Cómo los sujetos trans despliegan y revisan narrativas históricas de trauma nacional para reclamar derechos en el presente? ¿Cuáles tácticas políticas estéticas y legales adoptan los sujetos trans dentro de un contexto político hipersaturado por la violencia del Estado genocida? ¿Cuáles coaliciones se vuelven posibles? ¿Y cuál es el lugar del archivo y del arte como armas políticas? Como es bien sabido, entre los años 1976 y 83, las Fuerzas Armadas Argentinas eliminaron a 30.000 ciudadanos por sus inclinaciones políticas de izquierda. Las Cortes Federales de Argentina reconocen este trauma nacional como un genocidio y las consecuencias siguen estructurando tanto a la identidad nacional como a los reclamos de derechos humanos por estos crímenes. Sin embargo, los efectos de la dictadura no solamente siguen acechando a las personas directamente afectadas por la violencia de Estado, también han tejido una gama amplia e inesperada de proyectos políticos identitarios. Como un ejemplo de este último, esta charla sitúa lo trans como una formación sociopolítica emergente y post-dictatorial moldeada por el trauma nacional. En particular, me enfoco acá en la exhibición Esta se fue, hasta la mataron, esta murió, instalada en 2017 en el Museo de la Memoria Haroldo Conti, y voy a hacer una lectura performativa e inmersiva desde mi experiencia personal y afectiva con las fotos y con la instalación misma. De este modo exploro cómo las activistas trans reaniman el pasado al servicio del presente, socavando narrativas dominantes de pérdida y duelo que invisibilizan a los sujetos trans. Al hacer esto, insisto en la centralidad de la vida y muerte trans para proyectos postdictatoriales que generan una memoria colectiva y forman parte de una identidad nacional. Y déjame que comparto la pantalla. Perdón. Daniel, creo que tienes que habilitar esto. ¿Listo? Ok, gracias. Bien. Ahora voy a comenzar en medias res. Apertura de la exhibición, 2 de diciembre 2017. Cuando entro a la galería del Exesma, una foto a escala natural de 7 mujeres trans sonriendo y llevando vestidos relucientes de poliéster y lentejuelas resurge de la década de los 80 para recibirme, invitándome a la fiesta. En esta foto personal y festiva, colgado en la pared de la galería, 7 caras me sonríen, algunas más entusiastas que otras, mientras que la mirada de 2 de las mujeres está enfocada afuera del marco, atraída por una energía desconocida. El rostro de una de las mujeres resulta parcialmente recortado. Solo podemos ver una sonrisa parcial que se asoma por el borde inferior de la imagen. Son señales típicas de una fotografía personal, cuyo propósito central es capturar el momento, que en este caso es un cumpleaños fabuloso. El destello del flash ilumina un bricolaje de texturas, añadiendo brillo a esta imagen ya de por sí glamurosa.
Sin embargo, el título de la exhibición contrasta bruscamente con la iconografía celebratoria de la imagen. Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Al principio, lo que podría ser una lista de invitadas, esta, se convierte en un libro de contabilidad marcado por la pérdida. Miro atentamente la fotografía, digiriendo esta nueva información que ahora media la relación entre imagen y texto, y me pregunto, ¿quién se fue del país? ¿A cuál mataron? ¿Quién ya no está? Más allá del título de la exhibición, no hay una leyenda o texto explicativo en la pared bajo las fotos mismas, y el contraste entre el título y la imagen resulta inquietante. La mayoría de las imágenes fotográficas exhibidas expresan alegría y son bastante juguetonas, pero el título, en cambio, resalta la presencia fantasmagórica de las mujeres retratadas en estas fotos. El 24 de marzo de 76, las Fuerzas Armadas realizaron un golpe de Estado, estableciendo una dictadura que perpetró actos genocidas. El gobierno militar desapareció a más de 30.000 personas. Las mismas pasaron por cientos de centros clandestinos de detención y exterminio, ubicados por toda la Argentina. Esto incluye la Escuela Mecánica de la Armada, o la ESMA. La exhibición del Archivo de la Memoria Trans fue instalada aquí. Esta decisión curatorial no es casual, como María Belén señaló. Al contrario, sugiere una relación provocativa entre el genocidio, las narrativas oficiales de la memoria y esta exhibición fotográfica. Sin embargo, no me encuentro con la muerte cuando entro en la galería del Museo de la Memoria Haroldo Conti, en el complejo del EXESMA, para la apertura de la exhibición. El espacio está repleto de mujeres trans que han venido para ver sus fotos personales, ahora colgadas en las paredes de la galería. Mujeres trans en tacones de 3, 4 y 5 pulgadas recorren el espacio de la exhibición, llamándose por nombre entre el bullicio. Magalí, vení, María Belén, ¿dónde estás? Sus nombres y sus risas retumban en las paredes de la galería, animando la instalación con su carisma y su buen ánimo. Se sonríen y se ríen, se saludan con besos y abrazos. Estas mujeres trans se han reunido aquí, después de, en algunos casos, más de 20 años de separación, donde el exilio, el encarcelamiento y las redadas policiales han fracturado muchas veces sus vínculos transafectivos. Esta exhibición decididamente ha organizado una reunión familiar y el texto en la pared del colectivo mismo la describe como tal. Las fotos del archivo de la memoria trans son ejemplos de fotografía vernácula, un género fotográfico compuesto por fotos familiares, instantáneas y retratos tomados en estudios fotográficos, fotos ordinarias y cotidianas, cuya aspiración principal es capturar el momento. Sacadas por mujeres trans de sus amigas y seres queridos, estas imágenes, en su mayoría fotos personales, capturan lo que parecen ser momentos y situaciones banales de estar juntos o habitar un determinado espacio. Como la historiadora de arte Catherine Zuromskis escribe, como un modo, y cito acá, como un modo de interacción privada entre individuos, el hecho de sacar una instantánea pone en práctica momentos relacionales, negociaciones, en hacer imágenes que son gestos conscientes de intimidad. Termino citando. Ver las fotos de archivo como rastros de estas intimidades interpersonales nos sumerge en la performance de estos circuitos familiares, nos permite estar dentro del acto de sacar una foto personal, reproduciendo estos mismos gestos de intimidad que ahora desdoblan entre los espectadores y las mujeres trans. Lo que es crucial sobre lo vernáculo y la instantánea como registros fotográficos, que aquí además registran lo trans como una formación social particular, es que ambos banalizan lo trans y la vida trans, algo que ha sido históricamente representado y consumido como un espectáculo. Efectivamente, estas imágenes ordinarias y cotidianas contrastan con las imágenes instaladas en las vitrinas, donde las mujeres trans aparecen en recortes de la prensa amarilla y del archivo policial. Sin embargo, lo banal es el complemento del espectáculo y como tal tiene el efecto opuesto.
La fotografía vernácula y personal inscribe a las mujeres trans dentro de escenarios familiares de la vida cotidiana. Como comparte María Belén Correa en una entrevista, eran nuestras fotos familiares de la vida cotidiana, sacadas por nosotras mismas en un ambiente familiar y cotidiano. Para la gente que fue a la muestra, son fotos sin ningún tipo de estigma, cosa a la que no estábamos acostumbradas. Los géneros familiares, como la fotografía vernácula, y prácticas como tomar una foto o una instantánea, reproducen en serie a las mujeres trans como sujetos que tienen una vida privada común y corriente, incluso aburrida, como todos. Estas imágenes y elecciones curatoriales formales parecen decir: no hay nada extraordinario que ver aquí, pero muchísimo para apreciar y querer. Una parte del género fotográfico también importante es la materialidad, la imagen vista como un objeto imposible de ignorar. Muchas de esas fotos muestran un daño o cierto tipo de desgaste por uso, que responden y comunican historias complejas de circulación e intercambio transatlántico y hemisférico. Los historiadores de fotografía Jeffrey Batchen y la antropóloga Elizabeth Edwards argumentan persuasivamente sobre la importancia de la materialidad de las imágenes fotográficas, su dimensionalidad, circulación e intercambio, como parte de los significados múltiples y como, en las palabras de Edwards, objetos socialmente destacados. Los estudiosos de la materialidad se centran en la plasticidad de la imagen, el papel en el que está impresa, los procesos químicos, las formas en las que la misma se presenta, como en álbumes familiares o los cartes de visite, y las huellas de desgaste por uso como evidencia de las historias de estas fotos en el mundo y su existencia como objetos materiales llenos de significados. En el caso de las fotos del archivo de la memoria trans, la degradación material de las imágenes insinúa las condiciones materiales en las que vivían las mujeres trans durante esta época, los años 70 a los 90, que simultáneamente estructuraban los intercambios y afectaban la preservación fotográfica. Muchas mujeres, incluida María Belén Correa, la fundadora del archivo, buscaban y siguen buscando asilo político en los Estados Unidos o Europa, temiendo por sus vidas. Estas fotos, impresas y frágiles, han transitado por océanos y continentes, circulado de mano en mano y sido enmarcadas y reenmarcadas por décadas. Las fotos de Argentina sirvieron como recuerdos del lugar, metidas en álbumes que las mujeres trans se llevaron cuando huyeron del país. Estos álbumes fotográficos curaban un sentido de familia y pertenencia. El acto de coleccionar y organizar las fotos en álbumes también cultivaba redes de parentesco trans a la distancia, acompañando en el exilio a las mujeres trans. Las fotos muchas veces fueron inscritas con mensajes, como vieron recientemente, y mandadas por correo aéreo a las mujeres trans en Argentina, creando una sensación de comunidad transnacional a través del intercambio fotográfico transatlántico y hemisférico. El acto físico de incluir estas fotos en álbumes también es performativo. Confirió valor no solamente a las fotos, sino también a las vidas de las mujeres trans a través de estos momentos de curaduría en álbumes, en los cuales estas fotos fueron organizadas y preservadas con mucho cariño. Voy a saltar un poquito. Creo que estamos en... Estoy saltando para... En un artículo reciente, Cynthia Siglari Delgado Huitrón reconfigura el verbo trastocar o perturbar como transtocar o el tacto trans para explorar cómo el táctico hipersensible y relacional de la artista performativa mexicana Lía García, la novia sirena, combate la hiperviolencia del Estado mexicano.
Delgado Huitrón se enfoca en la háptica como táctica para explorar cómo los performances del día encarnan la potencialidad de lo trans, particularmente como un trabajo de cuidado, una caricia con ternura. Me gustaría plantear que el tacto trans también puede operar como un modo de curaduría, una forma de organizar con cuidado las relaciones de parentesco cuando éstas han sido negadas o borradas, contestando el terrorismo de Estado argentino y reinterpretando narrativas sobre este periodo histórico que ha borrado a las mujeres trans. Las formaciones sociales trans son moldeadas y organizadas con cuidado, ensaladas por el tacto, tomando forma tanto en espacios de exhibición como en salas de estar, a través de encuentros multisensoriales en que los cuerpos se tocan, los dedos tocan el papel fotográfico y las fotos devuelven ese tacto. Cada vez que estas mujeres trans tocan una foto y después otra, mientras circulan por el espacio buscando a sus compañeras, constelan relaciones de parentesco a través de actos de curaduría. El tacto como una forma cariñosa de organización, reconstituyendo relaciones familiares con sus compañeras de nuevo. Sin atención a las formas en que estas narrativas de parentesco están movilizadas más ampliamente, es posible leer las fotos y los álbumes de las mujeres trans como cualquier otro álbum de fotos. Hasta pueden ser vistas como un intento de normalizar sus vidas al insertarlos dentro de narrativas de familia o valores sociales. Sin embargo, en Argentina las fotografías familiares trans tienen otra función. Son una demanda de pertenecer nacional y forman parte de la identidad cultural, dada la importancia fundacional de la fotografía familiar y los activismos basados en el parentesco que surgieron durante la última dictadura militar. El activismo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo ha estructurado la lucha por los derechos humanos en Argentina por más de 40 años. Como bien se sabe, las madres movilizaron los retratos de sus hijos desaparecidos, usando las fotos de carnet que eran dadas por el propio Estado para hacer reclamos al Estado mismo. Sin embargo, antes de su desaparición, los desaparecidos eran considerados sujetos nacionales legítimos, como sus fotos de carnet así lo señalan. Por lo tanto, las demandas que las madres registran y continúan registrando se dan en parte porque los desaparecidos ya estaban inscritos dentro de las redes de pertenencia nacional, forjadas a través de prácticas administrativas del Estado, que los reconoce como sujetos nacionales. Como mencionó María Belén, hasta la Ley de Identidad de Género de 2012, las personas trans en Argentina no podían cambiar el género en sus documentos legales, con excepción de algunos casos particulares. Los retratos en los documentos de ellas durante la década de los 70s y 80s habrían representado a las mujeres trans en drag, forzadas para presentarse como hombres en frente de una cámara que supuestamente las inscribiría correctamente dentro de circuitos normativos de género, sin la posibilidad de cambiar el nombre y sin un retrato que reflejaba su identificación de género. Las personas trans ya eran sujetos ilegibles, abyectos y sin protecciones legales del Estado. La exhibición "Este se fue, hasta la mataron, esta murió" sugiere una narrativa visual de parentesco que, cuando es leída junto a las narrativas visuales nacionales de ruptura familiar, revela el interés de la exhibición y el proyecto del archivo, la aspiración trans de poseer una pertenencia nacional a través del reconocimiento como personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Y creo que voy a terminar ahí, dado el tiempo, y podemos seguir. Gracias, muchas gracias a todos y todas y todas. Muchísimas gracias, Col. Y ahora damos la palabra a Daniele Salerno. Daniele es doctor en semiótica por la Universidad de Bolonia, investigador Marie Skłodowska-Curie en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, y colaborador en el proyecto Remembering Activism in Europe, proyecto financiado en el marco del ERC. En 2020 y 2021, Daniele fue investigador visitante en la Universidad de Buenos Aires en el Instituto Germani. Daniele, escuchamos. Hola a
todos, todas y todes. Muchas gracias por estar aquí. Mi idea es, en mi intervención, restituir, digamos, los resultados de la investigación que hice en Buenos Aires entre 2020 y 2021, bueno, con algunas dificultades, bueno, que todos encontramos en 2020 y 2021. Restituir esta investigación, porque no hay investigación sin restitución, y hacerlo hablando no sobre el archivo de memoria trans, sino con el archivo de memoria trans. Entonces, voy a presentar, bueno, una interpretación, una investigación del trabajo del archivo. Voy a compartir la presentación. Bien. Entonces, lo que mi lectura del archivo es leer el archivo del archivo de memoria trans de Argentina como un archivo instituyente. Y quiero empezar con una citación desde un documental, el documental de Quentin Worthington, Memorias Reveladas, donde una de las activistas y archivistas del archivo, Magali Muñiz, dice: acá, a través del archivo, me di cuenta que yo era activista, que se hacía activismo antes del activismo. Es loco porque dice, ¿cómo activismo antes del activismo? Porque no se hablaba de activismo en esos años. Pero, por ejemplo, yo me rebelaba contra la policía. Por ejemplo, no me dejaba llevar presa. Incentivaba a mis amigas que nos atrincheremos en la esquina donde estábamos paradas. Y si venía el patrullero, le pegábamos al policía, nos peleábamos con los policías para que no nos llevaran presa, o dábamos vuelta al patrullero. Incendiábamos comisarías, rompíamos la comisaría, todas esas cosas. En las palabras de Magali Muñiz ya vemos uno de los elementos de lo que llamo fuerza instituyente del archivo. O sea, la relectura y reinterpretación del pasado a través de una categoría interpretativa del presente, el activismo. Entonces, lo que las compañeras del archivo llaman el activismo antes del activismo. La activista y archivista redefine su propia identidad del pasado, era ya un activista sin saberlo, y redefine sus acciones del pasado como práctica individual y comunitaria de resistencia a la violencia institucional, y la conecta al presente del trabajo del archivo en el archivo, acá a través del archivo, dice Magali Muñiz, como lugar en el cual ella adquiere o elabora una nueva conciencia política de su pasado. Esa reinterpretación Magali Muñiz la define una locura, es loco, dice. Y esta locura está conectada a lo que quiero definir archivo o fuerza instituyente. ¿Qué es esta locura? Que es un poco la pregunta que intento indagar, explorar en estos minutos. Interpreto esta fuerza instituyente del archivo como una forma de resistencia a la violencia institucional. Entonces, una contraposición entre institucional e instituyente, entre violencia institucional y resistencia instituyente. Que en el caso de los archivos, la violencia institucional se ve en los archivos policiales, psiquiátricos y de la represión, como por ejemplo en los registros nacionales de las personas. En estos archivos las personas están sometidas a formas de categorización y definición que criminalizan,
patologizan o que nombran las personas de una manera que puede no corresponder a la identidad en que una persona se reconoce. Es lo que esos tipos de archivos someten el sujeto, es un tipo de sujeción de las personas a categorías ajenas o, como dice una estudiosa de archivos, Michelle Caswell, produce una forma de aniquilación simbólica, que en el caso de la persona trans se traduce en forma de cancelación, lo que en inglés se llama transerasure. El instituyente, una expresión, un concepto que tomo de un filósofo italiano que se llama Roberto Esposito, permite formas de recategorización y en particular esto pasa en archivos de comunidad. O sea, archivos donde los documentos están recolectados primariamente por miembros de una comunidad con el objetivo de documentar la historia de la comunidad. Y esos archivos son formas de activismo de archivos contra formas de sujeción y aniquilación simbólica, que producen efecto bajo tres niveles, digamos. Un nivel que vimos también en la situación de Magalí Muniz. Un nivel ontológico, un impacto ontológico. Estoy aquí. Magalí Muniz en la situación dice acá, a través del archivo, en el presente. Yo soy. A través del archivo adquiero conciencia de mi historia y de mi identidad. Un nivel epistemológico, estábamos aquí, entonces en el archivo hay la prueba de la existencia histórica de la comunidad y también pertenecemos aquí, a algo que Cole subrayaba también antes, ser una comunidad parte de la sociedad argentina. Le dejo aquí, bueno, algunas referencias de donde saqué este, digamos, marco de análisis para hablar del archivo de memoria trans. El archivo obviamente no surge de la nada. María Belén Correa habló de cómo Cecilia Estalle, por ejemplo, digamos, llevó a Argentina el ejemplo de los archivos de Canadá, pero también el archivo surge, también emerge de un largo recorrido de activismo trans y travesti en Argentina, y María Belén Correa es una de las protagonistas de esta historia, pero también de otras formas de activismo de archivo y prácticas de memoria que el archivo trans creativamente reelabora para soportar sus propias causas y visibilizar sus propias reivindicaciones frente a la sociedad. Hace unos meses María Belén Correa se refirió a la inspiración que representaron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, a eso se refería también Cole, que como la persona trans enfrentaron lo que definía antes forma no solo de aniquilación física, sino también de aniquilación simbólica de parte del Estado, la destrucción de las pruebas de la existencia de las personas. Decía María Belén Correa, el esquema lo vi prácticamente en un documental, cuando hacen una pregunta a madres y abuelas y le dicen cómo habían hecho ellas para poder reconstruir un archivo, siendo que el Estado se había encargado de destruir todas las pruebas. Como escribe Esposito, en este sentido el instituyente no surge de la nada, sino siempre de algo, digamos de una lona ya tejida que inspira e indica direcciones.
¿Y cuáles direcciones me parece que tomó el archivo? Voy muy brevemente a ver tres aspectos. Los procesos de categorización, entonces categorizar y recategorizar los documentos, entramar narraciones y movilizar. Entonces, categorizar. Aquí se puede ver un retrato de Claudia Pia Baudracco, que se encuentra en la colección del archivo. Eso está en la página web del archivo trans. Y hay dos elementos principales en la arquitectura del archivo, el fondo y la serie. El fondo documenta la vida individual, mientras que la serie categoriza las fotos según un momento de la vida, una actividad o un aspecto de la vida trans. Entonces leemos infancia, activismo, exilio, correspondencia, que muchas veces está conectado con el exilio, carnaval, fiestas, cumpleaños, trabajo sexual, vida cotidiana, show, retrato hecho por fotógrafa, mi cuerpo, trabajos, profesiones y oficios, que me parece es una categoría que se agregó recién con las dos leyes de cupo laboral trans. La categorización de la serie es particularmente importante porque une documentos que pertenecen a fondos y entonces a vidas diferentes en base a un esquema narrativo general para las vidas trans, como vidas que cuentan. En otras palabras, mientras los fondos se enfocan sobre el individual, las series se enfocan sobre el común, o sea, sobre lo que las personas trans en sus experiencias históricas tienen en común. La serie construye categorías que preparan o establecen al reconocimiento de una vida trans y como vidas que cuentan, aquí en el doble sentido de la palabra, como vidas que tienen valor, que importan, y como vidas que se narran en primera persona. Entonces, la categorización no solo es un hecho práctico del archivo, sino también un elemento simbólico y narrativo muy importante porque constituye un marco de reconocimiento del común y también una manera de conectar las biografías individuales construyendo una biografía de grupo social, una biografía de común. El segundo elemento es el narrar. Eso es el libro del archivo que salió hace casi un año. Diríamos que es un álbum de familia. Cole habló de este elemento en su intervención. Yo aquí quiero concentrarme más que sobre el aspecto visual, sobre las solapas de este libro que se abren y muestran nombres y apodos de personas trans. El archivo, María Belén me va a corregir si me equivoco, recolectó 600 nombres y apodos, y con esos nombres y apodos construye listas, a veces en formato gráfico, como en este caso, otra vez en audio o video, que se pueden ver, por ejemplo, en Instagram. Define esta práctica, la práctica de la lista poética. Es una lista poética que celebra la identidad de género, de nuevo inspirándose a una práctica presente en la memoria de la postdictadura en Argentina y a una causa, el derecho a la identidad, que en el caso del Archivo de Memoria Trans se declina como el derecho a una identidad de género. Aquí la contraposición entre institucional e instituyente es la contraposición entre, y cito un filósofo francés, Jacques Rancière, entre la policía que quiere en efecto nombres exactos que marca la asignación de la persona, su posición y su trabajo, y agrego yo, y su género, y la política, que es una cuestión de nombres impropios, que en este caso, en el caso del Archivo de Memoria Trans,
reclaman el derecho a una identidad de género que no viene del Estado, sino que está autodeterminada. En este caso, el archivo subvierte una práctica de memoria por celebrar un derecho a la identidad de género que se revela la forma de sometimientos que, por ejemplo, se representan en los registros de personas o en la asignación de nombre y género, por lo menos por cómo esto ocurría antes de la ley de la identidad de género y de la reciente ley por el DNI no binario. En fin, el movilizar, y aquí salgo del acervo documental del Archivo de Memoria Trans para hablar de los regímenes de representación y de los cambios en los regímenes de representación que el archivo habilita y permite. En el sentido que el archivo no es solo, digamos, recolectar fotos, sino cambiar la forma de representación en el presente de las personas trans y de permitir una visibilización. Y tomo como ejemplo esta intervención publicada en el Instagram del archivo, en una intervención en colaboración con otras compañeras, y que se hizo entre el 24 y el 31 de marzo 2021. 24 de marzo, Día de la Memoria, y 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans. Entonces, dos, digamos, conmemoraciones, dos momentos a nivel nacional e internacional. Y aquí vemos la foto de Janet Dergans, que desapareció en Córdoba en 1977, que se imprimió en forma de mosaico y se pegó como se hace en varias ciudades. Este es el caso de la Paternal de este año. Janet se representó en la forma estética en que desde la intervención del grupo de arte callejero se representa a las personas desaparecidas durante la dictadura, permitiendo la entrada de las personas trans en un marco de memoria nacional que hasta hace unos años no estaba permitido. En este sentido, el Archivo de la Memoria Trans no solo recolecta representaciones y autorrepresentaciones del pasado, sino cambia las formas de representaciones de este pasado, reinstituye estas formas de representación, cambia lo que se llama regímenes de representación. Pero no se trata solo del pasado. Y aquí cierro. En julio de este año en Paraná murió Victoria Núñez, una mujer trans de 27 años, murió durante un operativo policial en su hogar. Y unos días después, durante un banderazo por la memoria trans, quizás María Belén pueda hablarnos más de esto, un autorretrato de Victoria se imprimió en forma de mosaico para pedir justicia. En esta manera, el travesticidio de hoy se conecta y se hace visible a través de una forma de representación de la desaparición del pasado, haciendo visible y legible. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien todo. Sí, 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 sí. Oh, okay. Hay un problema, creo. Bueno. Haciendo visible y legible por la sociedad la presencia y la constancia de una forma de violencia institucional que no pertenece a un pasado cerrado, sino que sigue en el presente. En eso se entrecruza memoria, o sea, el pasado que sigue siendo presente como violencia, la política, o sea, la reivindicación, y la estética, o sea, la forma de hacer visible y legible los acontecimientos. En este caso, conectando la estética de la memoria de la desaparición con la estética de la cámara pocket, como la llama en un ensayo Cecilia Stalles, y la estética que hoy es la estética de las redes sociales.
En la foto de Victoria Núñez convergen esas diferentes trayectorias, historias y esos diferentes activismos, donde a la violencia institucional se contrapone una fuerza instituyente, que es la fuerza transformadora de una forma de activismo de archivo que creo caracteriza el trabajo del Archivo Memoria Trans. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniele. Y ahora vamos a escuchar los comentarios de Mara Glossman. Mara es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de Hurlingham, en Argentina. Sus áreas de investigación son las políticas del lenguaje, teorías del discurso e investigación de archivo. Los 2 últimos años dictó el seminario de doctorado DAM, Discurso, Archivo, Montaje, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y en el doctorado en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Mara, tenés la palabra. Bueno, hola. Ya buenas tardes, acaba de empezar el mediodía. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Daniele, la verdad es que es un gusto. Tuvimos el placer de conocernos el año pasado en circunstancias del inicio, digamos, de esta situación de pandemia, en el marco de uno de los seminarios, y la verdad fue un gusto y los intercambios persistieron, y eso un poco me trae acá. Agradecer además la posibilidad de escuchar, la posibilidad de aprender, más que nada, y bueno, y el desafío en el que me pone esta invitación a comentar, que es una palabra un poco amplia, ¿no? Polisémica, como todas las palabras. Soy lingüista de formación y de formación, así que ahí la polisemia de las palabras siempre me convoca. De lo que he escuchado trataré también de ser sucinta y de hacer algunos comentarios que tienen que ver en realidad con el impacto y el modo en que lo que estamos escuchando se entrama en mis intereses, en mis, digamos, cómo ciertos elementos de lo que escuché quedaron de alguna manera sobresaliendo, ¿no? Resaltando respecto de otros. Es imposible hacer una reseña, no tengo intención de exhaustividad en estos comentarios. Tengo 3 elementos enfrente. Tengo lo que fui anotando de la exposición de María Belén, que fue un gusto enorme escucharla. Tengo lo que fui anotando de las otras 2 exposiciones, y tengo una partecita que me gustaría compartir, y me gustaría empezar por acá, del libro del Archivo de la Memoria Trans Argentina, que cuando salió corrí a comprar varios ejemplares para tener y para regalar. Es un libro hermosísimo, es una perla, es una belleza en todos los sentidos y también como objeto. Recién cuando Daniele mostró el libro no pude evitar ir a buscarlo en la biblioteca, que tiene estas ventajas de estar acá in situ. Y quería leer son 2 oraciones, son 3 oraciones, una partecita que a mí me impactó especialmente y que además no lo tenía esto planeado, digamos. Escuchar las 3 intervenciones me convocó a esa partecita del libro del Archivo de la Memoria Trans. Por eso la quería compartir con ustedes. Les leo. Dice así: el archivo es una corriente de acción, pasión y pensamiento deslocalizada. Es afectación pura, son mensajes todos los días, cadenas y cadenas de audios de 5 minutos, gritos, consuelos, llantos, risas y peleas. La menor de las veces también son silencios bellísimos. A mí este fragmento fue traído por las 3 exposiciones, pero además tiene algo que me convoca especialmente, que es la valoración del silencio. Una categoría, una práctica, que es el silencio. Bueno, no, es muy difícil aseguir algo de eso en este momento y en vivo, pero es cierto que tiene mala prensa en el mundo actual el silencio, ¿no? Como que estamos todo el tiempo impeladas a hablar, a decir, a manifestar, a opinar. Hay como una cadena de producción de enunciados permanentes. Este detalle de lo que le hice, la menor de las veces,
también son silencios bellísimos. Y el embellecimiento del silencio como una instancia, ¿no? que da una rítmica, que organiza también el decir, el encuentro y el afecto, me pareció una perla del archivo de la memoria, del libro del archivo de la memoria trans. Dicho esto, como para arrancar por algún lado, me pareció extraordinario todo lo que escuché, en términos no solo de descripción y caracterización histórica y de un presente, y de un conjunto de materiales y modos de intervención en el activismo, sino en términos teóricos y analíticos. Voy a destacar algunos elementos de las 3 exposiciones. Me encantaría, anoté así a 4 manos, anoté mucho más, pero la verdad es que no disponemos del tiempo y no quiero extenderme. María Belén en un momento, voy a anotar así, a marcar algunas de sus palabras. Habló de una caja de recuerdos que fue sobreviviendo a allanamientos, a mudanzas. La idea del archivo como una instancia que también en su forma marca los trayectos, es decir, la vida del archivo, no la vida nuestra en los archivos, no una noción del archivo locativa o institucional en esta tensión que marcaba Daniel entre institucional e instituyente, sino que el archivo porta vida también, y porta trazos de las vidas ajadas, ¿no? en el viaje de esas cajas, que es un viaje que también atraviesa espacios, tiempos y espacios. Me acordé también del comienzo del libro de Biurman, Ante el tiempo, ¿no? Dice, ante la imagen estamos siempre ante el tiempo, como ante el muro, ante la imagen. No lo tengo acá cerca y no me quiero parar, pero empieza, ¿no? Con una frase así. Estamos siempre ante el tiempo, ante una imagen. Y hay algo de eso. Y también ante el archivo estamos siempre ante tiempos, no ante el tiempo como un conjunto, ante tiempos, trazos de tiempo, huellas de tiempo y de espacios. Y creo que esto de los distintos lugares por los que esa caja, con los que comenzó, digamos, María Belén su intervención, por los que esa caja fue pasando, también estamos no solo ante tiempos, sino ante lugares, porque la necesidad de huir, de movilizarse, de moverse, ¿no? Esas marcas de las que también habló Cole, en la materialidad y en la plasticidad de las fotografías que dejan huellas, no solo de los tiempos, sino de los lugares, de la transposición, de la necesidad de traslación en lugares. Quedé muy impactada también por yo conocía, había escuchado a María Belén, la había leído, digamos, y conozco algo de las trayectorias del archivo de la memoria trans, pero las múltiples formas en las cuales los procesos de memoria y de archivos vinculados a la dictadura y a la postdictadura en Argentina, yo nací en dictadura además, nací en el 78, soy de esa generación, es decir, que además entrama en lo que tiene que ver con las experiencias de vida de un modo bastante singular. Esas relaciones también me dejaron impactada en lo reticular y en los distintos niveles que tocan esas relaciones. Anoté 3 niveles por una cuestión simplemente de organizar, pero en esas relaciones entre el archivo de la memoria trans y sus sentidos y sus tramas y sus trayectos, digamos, y los procesos vinculados con la dictadura, la postdictadura, la constitución, lo instituyente y lo constituyente, ¿no? De los archivos vinculados a madres, abuelas e hijos también. Hay otras cuestiones, digamos, que se abren en torno del archivo con las vidas de las hijas, hijos e hijes. Y anoté estos tres puntos, no sé si serían niveles, pero dimensiones. Por un lado, lo que tiene que ver con los procesos de formación de los discursos y de los sentidos que nos producen como sujetos, ¿no? Escuchaba en las 3 exposiciones algo de eso. No podemos evitar que los procesos de sentido vinculados a los 60, los 70, la dictadura, el genocidio, la persecución, dejen huellas en la producción de nuestras subjetividades. Aunque no estemos citando, buscando, procurando y sabiéndolo, no podemos evitar porque eso forma parte
del proceso de formación constituyente de nosotros, nosotras y nosotres como sujetos. Entonces, la parte más que se produce a espaldas de nuestra voluntad y que nos constituye como en nuestra subjetividad. Pero también hay una búsqueda, una procura, una voluntad en esto que traía también recién en la cita de Daniele, de María Belén Correa y de María Belén en su exposición, las menciones, las citas, las referencias, el tejido de esa relación, me parece que es una relación cuidadosa, curatorial, en lo que tiene la curaduría de curar también, ¿no? Lo curatorial de curar esas relaciones, de protegerlas, de cuidarlas y demás. Es decir, la parte en la que nuestra voluntad no interviene, pero nos constituye esa relación, la parte en la que nuestra voluntad sí interviene y busca esas relaciones, y luego, en este caso, en la exposición que analizó Paul, el montaje, digamos, y la curaduría y la espacialidad de lo que supone, ¿no?, trabajar en una exposición del Archivo de la Memoria Trans en la ex-ESMA. Me acuerdo cuando no era ex-ESMA. Yo crecí pasando por la puerta de la ESMA. No era ex-ESMA, era ESMA, después vino ex-ESMA, y por suerte vino el Haroldo Conti, digamos. Entonces, las relaciones con los procesos vinculados a las desapariciones y a las tramas de sentido que allí se imbrincaron en la producción de nuestras subjetividades, pasan por niveles sumamente heterogéneos. Por lo que sí sabemos y buscamos, también por todo lo que no sabemos y nos instituye y nos constituye como sujetos. Así que me parece que este espacio que hoy se está constituyendo en torno de estas cuestiones toca puntos de subjetividad bastante fuertes. Tengo un montón de otras anotaciones, después no sé si da para sacarle fotos y compartirlas, porque anoté así a mano la idea de lo que trajo María Belén, de que generar su propio material, pero también enseñar y formar cómo preservar el material. Me pareció bellísimo eso también. Una intervención que tiene que ver con la enseñanza, con la formación hacia otros, hacia otras, hacia otras. De lo que escuché de Cole también me llamó muchísimo la atención la idea de pensar los estudios trans más allá del liberalismo, quedé sumamente atenta, quiero leer, quiero seguir leyendo y seguir pensando en ese sentido, pero me parece que tiene que ver con este aporte de pensar las condiciones de formación. Yo trabajo en discursos, pero las condiciones de formación de los discursos, pero también las condiciones de formación de los elementos significantes, ¿no? Así que es una propuesta sumamente interesante para pensar esas relaciones. Por último, simplemente para no extenderme, de la intervención de Daniele, yo había tenido el gusto de escucharla en mi seminario, que la verdad que fue un placer, y de leer sus intervenciones, este trabajo sobre las distinciones / tensiones entre fondo, colección y serie, me resultó sumamente interesante. Y la idea de que la serie teje relaciones, instituye relaciones que corren, creo que ahí también hay una relación con lo que planteaba Cole, con el sujeto liberal. Es decir, la serie corre la construcción de materiales o la relación de materiales de la evidencia yoica de la vida individual. Que eso también tiene que ver con el modo en que estamos acostumbradas a pensarnos como el sujeto individual yoico, con su propia espacialidad, su propia vida, sus propias cositas. Entonces la serie disloca de alguna manera ese imaginario yoico de esto es mío, esta fue mi vida y la documento, y la serie con su forma, de alguna manera desmonta ese imaginario yoico y teje relaciones para poder pensar esa vida en común. Esa vida en común. María Pía López, que es una compañera, una socióloga, una militante feminista argentina, habla mucho y habla siempre de la vida en común. Y me acordé de esto cuando Daniele hablaba de las series,
¿no? Como que toma piezas que no dejan de pertenecer a la vida de la que viene y a esa vida singular, porque también hay algo de eso, ¿no? La serie no desarma lo anterior, el fondo, sino que construye otras relaciones con esas piezas, con esos elementos. Y simplemente para cerrar, creo que es parte de lo que estamos asistiendo hoy, la construcción de algunos elementos en pos de una vida en común, ¿no? Que pueda alojar la polifonía, la multiplicidad y las tensiones, indudablemente que eso trae. Así que agradezco nuevamente, fue un poco desordenado porque la verdad es que quedé impactada, anoté mucho y bueno, quería simplemente compartir algunas de esas impresiones bajo la forma de un comentario. Muchísimas gracias, Mara. Y bueno, abrimos la instancia de reacciones de los panelistas o también preguntas, comentarios de quienes están asistiendo a esta actividad. Así que no sé quién quiere comenzar. Mientras organizas eso, me gustaría comentar algo de lo que comentaron, que es el banderazo. El banderazo por la memoria trans arrancó en julio desde Santa Fe. Carlos Jauregui decía, todo acto histórico tiene que estar enmarcado en otro acto histórico. Por eso el banderazo son unas 15 metros de tela de largo por 7,5 metros de ancho. Son banderas, una bandera trans construida por un taller trans que está en Buenos Aires. Se construyó y desde ahí se empaquetó y se mandó a Santa Fe para que desde Santa Fe comience el recorrido por todo el país. Justo coincidió, como estábamos diciendo, el recorrido en ese banderazo coincidió con la muerte y el asesinato no la muerte, sino con el asesinato de una compañera y con la muerte en Jujuy de una de las organizadoras del banderazo también murió, también en el medio del recorrido. Hoy en este momento está llegando a Córdoba y va a seguir hasta el sur, va a terminar nuevamente en la Exma, ese banderazo. Durante todo ese recorrido se están escribiendo los nombres de las distintas personas, hombres y mujeres trans, que han quedado en el olvido, porque normalmente se nombra a las activistas de Capital Federal, pero muchas personas, hombres y mujeres trans que fueron activistas en las distintas regiones, en las distintas pueblos, en los distintos lugares muy remotos y han muerto en el olvido, y en las distintas provincias es empezar a recolectar todos esos nombres, hasta tratar de hacer mucho más amplio ese listado de 600 apodos que tenemos en el libro y tratar de ampliarlo, y ahora todos esos apodos van a estar escritos en esa bandera que, como dije antes, va a terminar el 20 de noviembre en el Día Internacional de la Memoria Trans entre la EXMA, sobre el banderazo. Gracias, María Belén. ¿Quién continúa? ¿O quién pregunta? ¿Col? ¿Estás por allí? Puedo extender un poco más. Estaba pensando en el comentario de la serie de Mara, que me encantó, y también de Daniele. Y el acto de organizar algo en serie que María Belén y las compañeras han hecho en el sitio web también para acceder al archivo. Y quiero enfatizar que también el tacto es una forma de serializar, no es solamente la serie que vemos en la pared o la serie que vemos en un sitio web, sino el hecho de serializar a través de estos lazos, de estos vínculos también, traer los sentidos al escenario, digamos, traer la cuestión de curaduría de una forma más, digamos, amplia. Estaba pensando en eso mientras escuchaba.
Muy bonito el comentario. Mientras te Gracias. amplío quizás un poco, nosotras aparte de cómo entra el acervo, entra como fondo, así ingresa como fondo. Después internamente lo dividimos en unos 12 secciones, 12 categorías, pero aparte las subdividimos artísticamente por series, por ejemplo, besos, maquillajes, espejos, camas, autos, distintas anotaciones que hacemos para después cómo nosotras trabajamos artísticamente la fotografía. Más allá de que como archivo es lo que ustedes llegan hasta ver, lo que llegan esas series, esas 12 series para que pueda estar comparado a otro archivo. ¿Sí? Porque aparte, nosotras comenzamos con las normas mexicanas y hoy nos estamos pasando a ISANG para poder empezar a poder que otros archivos puedan empezar a revisar nuestro archivo de la misma forma, para no limitarnos nosotras solamente con un formato que es el primero que aprendimos fue el formato mexicano, ¿no? Las normas mexicanas, que son mucho más detallistas, llevan mucho más tiempo, pero para los archivos pequeños sirven cuando empezamos a trabajar, pero hoy estamos hablando de unas 15.000 imágenes en las cuales estamos retrasando el poder recolectar otro material por estas normas, que si hoy en día la estamos estudiando dentro de lo que es el AGN, para poder ingresar el material mucho más rápido en el mecanismo de trabajo. Sobre todo que estamos trabajando a contrarreloj, porque se nos están muriendo las compañeras. Las compañeras se nos están muriendo y cuando se muere una compañera, la sensación es prender fuego a una biblioteca. Es algo que no se recupera más. Entonces, porque no la llegamos a grabar, o porque no le llegamos a escanear las fotos, o por X motivo. Es ese contrarreloj de que dentro de 10 años ya quizás no me tengan a mí hablando, porque yo ya tengo más de 40 años y el promedio de vida de una persona trans es de 40 años. Si a mí me salvó, que yo estoy viviendo en Alemania y la medicina alemana me salvó. Si yo estuviera en Argentina, yo me hubiera muerto del hígado, como me dijeron la medicina argentina. Yo tuve la suerte que me descompuse que estando en Argentina, mis vacaciones, pero que cuando me ascendí en Argentina me dijeron que era el hígado y cuando volví a Alemania, con mi mismo análisis de sangre y orina, me dijo el doctor, deja de hablar porque si vos tenés el hígado de ese lado, sí que tenés un problema. Me llevaron a la guardia y no salí por un año de la clínica porque lo que tuve de suerte, que el desmayo de la meningitis cerebral lo tuve dentro de la clínica y el cerebro me quedó bien. Después tuve 3 meses para aprender a caminar y demás. Pero si yo hubiera estado en Argentina, yo hubiera sido una persona más de las desconectadas que pasan en Argentina. Por eso es que nos morimos a una cierta edad. Eso también es una realidad. Por eso es que el archivo trabaja contra reloj todo el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. María Belén, Claro, ¿te hago una claro. pregunta? Me gustan tus lentes. Gracias. Tengo varios, los voy cambiando Yo, según lo que... yo también. Las que tenemos lentes hacemos lo mismo. Es más, tengo una cajita con cajas con los ¿Ves? anteojos para ir cambiando lo que me pongo durante cada día. Recién comentabas esto de las series, que es una intervención artística de alguna manera, besos. Pero yo pensaba en todo esto de los montajes, ¿no? de Uberman, siempre uno va a buscar ahí otros lados, pero acá el archivo, a mí me impactó mucho eso el libro además, ¿no? El archivo está pensado como intervención también artística. ¿Ven ustedes tensiones entre los criterios de archivo internacional, digamos, más criterios como los mexicanos o de la GN, es decir, de estabilizar para poder comparar con otros archivos y lo que son la construcción de series como intervención artística? Es decir, entre la institucionalización y el arte. ¿Ven tensiones en la organización de los materiales? No entre los materiales, sino mucho más dentro de los verdaderos, el físico artístico, que todavía no nos siguen considerando artistas.
muchos espacios, desde tener una muestra y que no figurar en el folleto, o distintos espacios en los cuales empezar, yo creo que es eso todavía. Recién empezamos a ser reconocidas dentro de distintos espacios. Así que la pelea no es el material, la pelea todavía sigue siendo el cuerpo. ¿Quién lo expone? No hay que olvidarse que nosotras pudimos entrar porque nosotras tuvimos un caballo de Troya que fueron dos mujeres que estaban reconocidas como fotógrafas y ya reconocidas como artistas, que fueron quien pusimos adelante para nosotras venir atrás y hoy poder ser escuchada yo. Porque si yo cuando vine directamente y en el Conti era un grupo de travestis y nos decían que pusiéramos cartulinas, como que nosotras éramos ignorantes, en la cual el arte venía por cartulinas. Busquemos soluciones creativas, nos dijeron. Y cuando me dice la fotógrafa, ¿sabes lo que te está diciendo con soluciones creativas? Es que saques fotocopias y que pegues cartulinas, porque ya teníamos un reemplazo dentro del Conti. Entonces nosotros también tuvimos que empezar a hacer nuestro propio espacio. No nos fue fácil encontrar nuestro propio espacio dentro de un archivo y dentro de lo que es el arte, dentro de lo que es un espacio artístico. Nosotros fuimos primero mucho más reconocidas en el exterior y cuando, qué sé yo, desde que posteó una foto Nan Goldin, oh, ¿quiénes son estas? Porque la seguían a Nan, no nos seguían a nosotras. O desde que el TED posteó fotos nuestras y empezaron a ver quiénes éramos nosotras. Y ahí empezaron a captar desde Argentina quiénes son este grupo de personas, por decirlo finamente, ¿no? Desde ese momento yo creo que esa es más la pelea que todavía está y el reconocimiento artístico. Yo creo que es una cuestión del terreno en el cual nosotros nos estamos moviendo. El terreno artístico siempre está el replanteo, ¿qué es el arte? ¿Quién está? ¿Quién es? Dependiendo quién es arte, es dependiendo cuánto dinero tenés para poder hacer ese arte. Muchas veces se plantea de ese lado, yo lo fui aprendiendo desde el recorrido también, y el de estar metiéndome en un ambiente en la cual me dicen qué hago, pero para mí es algo muy normal. Yo creo que la comparación es como si vos sacaras tus fotos y estás mostrando tus fotos de tu abuela, de tu madre, de tu tía y tu sobrina. Entonces para vos no te llama la atención. Yo sé que al resto le llama la atención lo que nosotras mostramos y que hoy se le llama arte. Para nosotras siempre fue la misma forma en la cual nosotras nos relacionamos. Lo que pasa es que hoy sale a la luz todo eso. Y eso es lo que hoy está poniéndose, hay un grupo de que quiere escucharlo. Nosotros siempre lo contamos. Hoy en día se escucha de otra forma. Tuvimos, qué sé yo, en los 80 tuvimos una Marta Ferro, una lesbiana que escribía, que con su pluma escuchaba y traducía lo que nosotras decíamos. Ella fue la primera persona que puso la palabra travesticidio en un papel. En 1986 sale la palabra travesticidio, no es una palabra nueva. La escribió Marta Ferro en los diarios, porque ella escribía esto, casos policiales, y se dedicó durante mucho tiempo a documentar, perdón, estoy muy mal de la voz, a documentar todo lo que era la matanza de Panamericana. Y cuando te digo la matanza de Panamericana, vuelvo a hablarte de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, pero no te hablo del resto de la Argentina. Gracias a Marta Ferro, que podía tener la oportunidad de escribir, no se le daban el espacio para que escribir, y ya gracias al archivo o a la hemeroteca pudimos recolectar todos los escritos que ella hizo entre el 82 hasta el 87, si no me equivoco, en toda la sección de crónicas de policiales, cuando se dedicó al policial. No sé si enganché muy largo, pero creo que era más que nada porque yo no veo las imágenes que se peleen, yo creo que son las personas y cómo lo reciben las personas. Porque la imagen es la misma, es qué te da, qué te refiere, ¿la entendés? ¿Qué sensación te da la misma imagen? Más que nada. María Belén, justamente una pregunta para vos. Aquí Ana Longoni, que está con gripe, señala: hola, maravillosa mesa, para quien quiera hacer un comentario respecto a las recomendaciones.
Perdón, es la anterior. Potente y preciosa mesa, muchas gracias a todos, y todos y todas, no paro de toser, así que no puedo hablar, pero pregunto por aquí. Quería saber si el archivo de la memoria trans ha establecido redes en común o relaciones de colaboración e intercambio con otros archivos, en especial experiencias latinoamericanas como el Museo Travesti del Perú, el Archivo del Terror del Paraguay. Bueno, también Ana Solari Paz dice, hola, maravillosa mesa. Para quien quiera hacer un comentario respecto a las recomendaciones que emitió la Secretaría de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el 5 de abril del 2021, la construcción de memoria, verdad y justicia en el seno de la sociedad argentina no ha logrado hasta la fecha determinar si el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio llevado a cabo por la última dictadura cívico-militar se dirigió específicamente contra las personas LGTBQ+. Todo esto se debe en gran medida a la falta de fuentes documentales. Es una afirmación que Ana Solari lanza al panel. Así que, bueno, María Belén, si querés Primero, responderle a Ana Longoni. sí, estaba buscando, sí, nosotros pertenecemos a MAI, que es Asociación de Museos, Investigadores de Latinoamérica, LGTB, que es una red que la pueden encontrar por Facebook. Archivos, museos, estaba buscándolo, pero mientras sigo hablando, después lo busco o lo envío para acá. Es muy fácil de encontrarlo. Y a partir de ahí empezamos a conectar con distintos archivos de Latinoamérica, tanto que LGTB, y con investigadores. Aparte de eso, yo tengo siempre soy fundadora de la red Lactrans, la red de Latinoamérica y el Caribe de personas trans, o sea que tengo una red de personas latinoamericanas dispersas por distintos puntos, y el mecanismo de defensa fue exactamente el mismo, y esta particularidad de la fotografía la heredamos sin ni siquiera tener un conocimiento, como desde tener un argot, como en Estados Unidos era el Pic Latin, en Brasil era Abogó, en Argentina es Carrilche, o en Perú Lóxoro. Ese mecanismo, ese argot, ese mecanismo de defensa de idioma, por decirlo de alguna forma, era el mismo mecanismo y sin tener conocimiento una región con la otra, ¿no? No tenía las mismas conexiones. Bueno, también tenemos esa misma particularidad de la herencia de la fotografía. Nosotras no heredamos cosas de valor, nosotras heredamos zapatos, pelucas, vestidos y muchas fotografías que tienen el valor más que nada sentimental. Y por eso es que estoy fomentando desde el archivo de Uruguay, que se llama Transur, es una compañera que viene documentando, lo pueden ver por YouTube, Transur de Uruguay, que viene documentando, creo que va por el 60 y algo, y hace muy caseramente comenzó documentando con su teléfono videos de distintas historias de compañeras de una forma muy íntima. Y bueno, y hoy se ha convertido en estos últimos años, estos últimos 2, 3 años, en un referente de quien está archivando o documentando la vida trans en las compañeras en Uruguay. Después tenemos, como soy fundadora del archivo de Fundación Santa María de Cali, Colombia, también ahí les dije de que era como era el mecanismo para poder hacer su propio archivo. Está el archivo de la memoria migrante de las compañeras que dejé en Nueva York cuando estuve viviendo allá, que también están haciendo el mismo trabajo. Y bueno, después están fomentándose algunos archivos independientes que se van copiando de lo mismo, copiando en el sentido bueno, y más allá de que nosotras tenemos ya 3 oficinas, tenemos una oficina capacitada con material en Córdoba, en Santa Fe y en Neuquén, donde están haciendo la recopilación del material físico en esas regiones para ser mucho más cercana y no estar todo centrado en Capital Federal. Gracias. No sé si alguien del panel quiere reaccionar, responder a la intervención de Ana Solari Paz. Perdón, es archivos, museos, acervos y investigadores LGBT
Y se escribe, bueno, lo pueden encontrar a ver si llega. En Facebook. Es una red, se llega a ver ahí. Ese es el logo. Y ese es el nombre por Facebook. Y ahí se encuentran la mayoría de los investigadores que hay haciendo trabajos independientes o incluso trabajando desde el Museo LGTB de Brasil o el de México. Bueno, aquí María Belén, Ana Longori te agradece y señala el admirable trabajo activista para multiplicar experiencias de archivo. Bueno, no sé si los panelistas quieren agregar algo más, si hay alguna otra pregunta del público, y si no, bueno, vamos cerrando esta actividad que, bueno, instala dimensiones de la memoria y de la historia reciente que han estado silenciadas, han estado invisibilizadas, y que, bueno, quienes han participado del panel contribuyen desde distintos ángulos, desde el activismo, desde la academia, desde la reflexión, desde la producción y la investigación, a visibilizar, a poner en cuestión, a debatir. Así que bueno, si quiere alguien decir algo más, si no vamos cerrando la actividad, agradeciéndoles a todos, todas y todes por la participación. Y por supuesto con la esperanza de que el próximo encuentro sea un encuentro presencial, que nos ponga cerca a unos, unas, unes, a todes. Nos vemos en el banderazo el 20 de noviembre. Nos vemos ahí. Eso seguro. Gracias a ustedes por organizar esto y por estar Muy acá. bueno, muchas gracias. Un gran placer, sí. Bueno, Daniel, no sé si querés cerrar la actividad. Muchas gracias. Lo que espero es que no vamos a encontrarnos otra vez en Zoom, sino en la realidad, digamos. Es esperanza compartida. Sí. Bueno, entonces nos despedimos con esa esperanza y con esa Así sea. expectativa, que sea pronto, además.